le vamos a dar el paso. Hoy va a ser una presentación compartida entre José y Andrea y vamos a iniciar con el compañero José. Entonces, José, a partir de este momento, agradecerte y el escenario es tuyo. Adelante. Bueno, muchas gracias, Minor. Un saludo a todos los colegas de los diferentes colegios técnicos. Bueno, para nosotros, para Andrea y para mí, es un placer poder estar con ustedes, tratando como de compartir, ¿verdad? Estas son, lo que pretende es compartir, no, no es una receta ni nada. Vamos a poner estos 9, 10 años de experiencia en el laboratorio. Para que, para que ustedes puedan tomar algunos tips o recomendaciones del trabajo nuestro, principalmente en la parte de mediación pedagógica. Bueno, mi nombre es José Herrera Mesén, trabajo en el CTP de Turuares, coordinador técnico, y bueno, fui encargado por más de 10 años del laboratorio cultivo tejidos y he estado en este proceso ya varios tiempo. Eh, Vamos a hablar un poco del diseño de estrategias, ¿verdad? Cómo deberían de ser las prácticas para que tengan un efecto en los estudiantes, de pertinencia principalmente, ¿verdad? De que lo que estemos haciendo no sea nada más un protocolo o una receta sin estar contextualizada. Entonces, una de las cosas más importantes es que lo que estén haciendo en el laboratorio tenga una relación en lo que está pasando en el campo. Y bueno, para esto son varias estrategias las que pueden usar, ¿verdad? Ahora vamos a estar hablando de algunas. Pero sí, el laboratorio debe superar estas prácticas recetas, ¿verdad? Que a veces no se introducen correctamente y que el estudiante llega y hace una práctica que al fin y al cabo no entiende por esa cuestión, ¿verdad? Que no está contextualizada con el plan de estudio. Y bueno, aquí hay una frase que me gustó mucho, ¿verdad? Que el laboratorio permite al estudiante diseñar, desarrollar y conducir su propio experimento, formulando hipótesis y prediciendo el resultado. Esto, esto se puede desarrollar muy bien involucrando el trabajo del laboratorio en las ferias del MEP, ¿verdad? Entonces, el año pasado, bueno, con Minor y con doña Rocío, hicimos un estudio del programa de décimo, principalmente con las unidades de estudio que tiene. Analizamos las unidades de suelos, de forrajes, bueno, todas las unidades de estudio que hay en producción agrícola. Y bueno, hicimos un manual de prácticas que son una sugerencia y que requiere mucha retroalimentación también de ustedes, pero es un manual muy parecido a los que tuvimos en las universidades, con una descripción, una introducción, objetivos, metodología. Y viene también la parte donde le sugerimos a los estudiantes que hagan un análisis de resultados, concluyan y que entreguen un informe. Entonces ahí vemos esa figura del docente, ¿verdad? Como un mediador del conocimiento científico. Y esta frase de la UNESCO, ¿verdad? Donde los estudiantes deben aprender a conocer, a hacer y a convivir. Entonces, creo que bajo esta frase podemos empezar como a focalizar todos los trabajos que podemos ir haciendo. Recuerden que el laboratorio de cultivo de tejidos tiene equipo que, que es para cultivo de tejidos, pero también sirve para otras cosas, ¿verdad? Por ejemplo, hablaba con Minor, el pHímetro, o sea, nosotros lo adquirimos en los colegios para medir el pH del medio de cultivo. Sin embargo, mide el pH de cualquier sustancia, ¿verdad? Entonces, ahí es donde viene la creatividad nuestra para ver qué hacemos con un laboratorio que no tiene plantas, por ejemplo.
cómo lo seguimos usando, cómo hacemos que los equipos no se vayan eh, deteriorando por no usarlos. Entonces, esta es una estrategia que planeamos el año pasado y vean que inclusive ya le cambiamos el nombre al Laboratorio de Ciencias Agropecuarias, ¿verdad? Porque en algunos casos no se está dirigiendo a la micropropagación per se. Entonces, bueno, ¿qué hacer cuando no hay plantas y, y qué podemos tomar, ¿verdad? Para hacer prácticas de determinación de algunas características, por ejemplo, en suelos, hay varias por ahí, ¿verdad? El hecho de llevar insectos plaga y verlos en el microscopio, determinar la anatomía del mismo, eh, llevarle a los chicos los diferentes tejidos de las plantas, exponérselos en la parte de microscopio, a mí me ha dado muchos buenos resultados. Ahí ahorita les vamos a enseñar algunos ejemplos. Entonces, bueno, para construir ese manual de práctica, nosotros empezamos a ver, bueno, qué tenemos en los laboratorios de cultivo de tejidos, qué tipo de cristalería, qué, qué reactivos tenemos. Entonces, la estrategia fue esa, ¿verdad? Hacer primero los inventarios, eso lo hicimos en el curso del 2021. Exploramos otros escenarios que no tenían que ver con micropropagación y que tenían que ver con micropropagación también. Y también, bueno, gracias a esto elaboramos algunas prácticas de utilizando muchas veces las que ya el INA o el tecnológico o algunos folletos que vimos por ahí tenían, lo sugerían y bueno, lo tratamos como de adaptar a las condiciones nuestras, ¿verdad? Eh, y bueno, la pregunta que nos viene es cómo utilizar el laboratorio de micropropagación, el que hay en el colegio, ¿verdad? El que está ahí, para generar aprendizajes significativos. Bueno, nosotros les sugerimos aprovechar cultivos de alto valor, pues digamos que tengan posibilidad de agregarles, de agregarles valor en la cadena y establecer primero la parcela demostrativa. Funciona así, no es tener el laboratorio y luego hacer la parcela, sino tener plantas madres disponibles. Ojalá que ya hayan cosechado para ver las características agronómicas, que son las que se toman en cuenta para seleccionar una planta madre. Recuerden que la planta madre es la que tiene las características ideales, que es buena productora, que es resistente a plagas y enfermedades. Entonces, esa planta que escogemos, primero la seccionamos el tejido que vayamos a utilizar para propagar y la establecemos en invernadero con un protocolo de desinfección, que ahí empezamos a usar equilol o agrimicin, benomil, para irle bajando la carga microbiana que tienen en el campo. Y una vez establecida en el invernadero, empezar los procesos de introducción, multiplicación. Ahí dicen, quería poner enraizamiento, dice encauzamiento, pero es enraizamiento. Y bueno, pasar todas esas tres etapas que ocurren en el laboratorio y luego volver a sacar material para hacer un ciclo en donde vamos mejorando cada vez más el rendimiento de la parcela y bueno, aplicar, ojalá poder aplicar en las parcelas de control biológico en lugar de control químico, enseñarles a ellos los beneficios de usar hongos antagonistas, hongos entomopatógenos y bueno, tratar de transferirles la mayor cantidad de tecnología. ¿Qué es lo que pasa con esto? Los chicos están viendo afuera eh, cómo está la planta y si escogen una planta de ciclo corto, podrían obtener los resultados en el mismo año, ¿verdad? Por ejemplo, con la pitaya, nosotros hemos tenido buenos resultados y los estudiantes han visto pitayas ya cosechadas y cómo se ven in vitro. Y vieras que in vitro se porta muy bien. Y entonces eso es lo que uno tiene como que escoger plantas que no sean muy difíciles de micropropagar eh, y que tengan también facilidades que no estratégicas.
Y bueno, estábamos viendo qué se puede hacer en un laboratorio de micropropagación, además de micropropagar plantas. En el caso de que no tuviéramos, bueno, podemos hacer prácticas muy interesantes de microscopía, en donde, como les estaba diciendo, se puede llevar al estudiante y explicarle cómo se ven los tejidos vegetales, cómo se ven insectos en el microscopio, cuál es la morfología celular dependiendo del tejido, si es parénquima, colénquima, esclerénquima. Pueden hacer medios para crecer diferentes microorganismos. Nosotros hacemos monitoreos ambientales para ver qué tan contaminado está el laboratorio y ahí pueden hacer otros tipos de medios en placas de Petri, como se ve en la foto, como se ve en el dibujo, para enseñarles a los estudiantes la omnipresencia de los microorganismos y ver cómo se ven esos microorganismos después en el microscopio. Eso también les causa bastante, lo he notado que les causa bastante interés. Bueno, podemos utilizar el pH para caracterizar los suelos, el pHímetro, perdón, para caracterizar hay pHímetros que miden conductividad eléctrica y pH también, entonces aprovechar ese recurso para enseñarles a los chicos más o menos cómo se, perdón, eh, cómo se, cuáles son las condiciones de diferentes sustancias, de suelos. Pueden identificar plagas. La mayoría tienen estereoscopios, ¿verdad? Donde pueden también identificar algunas enfermedades de plantas, hacer prácticas de fitopatología, eh, hacer morfología de insectos, ver la morfología de los insectos plaga. Y si no tienen plantas, pueden empezar introduciendo explantes, pueden hacer prácticas de pueden hacer diferentes prácticas de, de introducir semillas. Ahí pueden hacer la parte de desinfección. Yo les había dado un manualcito en el curso pasado donde venían un montón de protocolos, ¿verdad? Para introducir diferentes especies y diferentes explantes, ¿verdad? Que es la parte, un explante es la parte de la planta que ustedes escogen para empezar el proceso de micropropagación. Puede ser una hoja, puede ser un tallo, una yema, un meristemo. Entonces, todo eso ya ahí nos va dando más o menos ideas de cómo hacer esa mediación, ¿verdad? Y bueno, ¿qué tengo que considerar para poder entrar al laboratorio con un grupo de estudiantes? Yo creo que lo primero es que todos estén bien uniformados en el sentido de que todos tengan gabachas. Eso es todo una coordinación. Ahí Andrea me puede respaldar ahora, ¿verdad? Muchos de los estudiantes algunas veces llegan y nos dejan las gabachas oliendo mal, ¿verdad? Entonces hay que lavarlas, hay que tenerlas disponibles y hay que saber cuántos estudiantes vamos a tener para garantizarles a ellos que tengan no solo la gabacha, sino los consumibles necesarios para la práctica. No es lo mismo cuando los metemos para transferir plantas que para hacer medio. Cuando van a transferir plantas tienen que tener la mascarilla y todo bien, los lentes de protección. Entonces, bueno, por ahí es importante que consideren todo eso antes de entrar. ¿Qué vamos a hacer? Diseñar la práctica. ¿Qué actividad introductoria debo de hacer antes de empezar la práctica? Eso es muy importante. Ese es el momento en donde ustedes contextualizan la práctica, les dicen por qué vamos a hacer esto y les indican cuál es el resultado que se necesita después de la práctica, ¿verdad? Muchas veces esos datos nos pueden servir ahí para, para poder hacer un análisis estadístico pequeñito, ¿verdad? De la práctica y bueno, en eso me refiero con el análisis de resultados y como un eje transversal, pueden usar alguna TIC
dependiendo del acceso que tengan los estudiantes a diferentes dispositivos o a diferentes tecnologías. Entonces, ¿cuál sería la mediación pedagógica? Yo les recomiendo mucho reunirse entre el departamento. Nosotros hacemos esto y planeamos qué vamos a hacer con el material que tenemos, cómo vamos qué es lo que más conviene en esta semana, si hacer medio o si van a transferir, otro profesor le puede ayudar a hacer el medio de cultivo con un grupo, no sobreproducir medio, no gastar los recursos que tenemos, y eso solo se puede hacer con una coordinación entre los docentes. Entonces, la parte de planificar entre los profesores que van a ingresar al laboratorio es muy importante, y creo que eso es lo que hace que funcione como un relojcito suizo, ¿verdad? Aquí nosotros, bueno, tenemos la bendición también de contar con Mónica Palma, ¿verdad? Que es también biotecnóloga, junto con Andrea y Susana, que nos ponemos de acuerdo ahí los cuatro, porque, bueno, es importante también cuando ellas ven que se está acabando el alcohol, que se están acabando ciertas cosas, para yo poder hacer los procedimientos como coordinador técnico para tenerles todo disponible. Y bueno, la metodología principal que van a utilizar es poner a los estudiantes a aprender a hacer, desarrollar todas las habilidades y destrezas necesarias, y ojalá con una intervención de donde podamos poner una innovación en el proceso. Y bueno, nunca se puede olvidar, yo creo que esta es una regla principal, está prohibido aburrirse en un laboratorio. Sí, o sea, está prohibido que se aburran ustedes y aburrir a los estudiantes. ¿Verdad? Recuerden que, digamos, no estamos en una clase, en un aula, y un estudiante aburrido ahí tiene acceso a otras cosas que puede manipular, y entonces siempre imagínense la práctica antes de ejecutarla. Tiene que ser muy intensa la práctica. O sea, tratar de que no dejen esos espacios, ¿verdad? Sin hacer algo a los chicos, consideren bien la cantidad de chicos que tienen, la cantidad de equipo que tienen antes de hacer la práctica. A veces es recomendable partir el grupo y meterlo una parte al laboratorio y otro en el campo, y así, dependiendo de lo que tengan en el laboratorio. Otra cosa muy importante es que todas las veces que van a entrar al laboratorio tienen que repasar las prácticas de normas de ingreso y de trabajo en el laboratorio, recalcarles todo, ¿verdad? Recuerden que ellos son estudiantes que están aprendiendo, y esta parte aséptica es muy importante. Ahora con el COVID, ya los chicos saben para qué sirve el alcohol en gel y todas las partes lo que usamos en la desinfección. Antes del COVID, me acuerdo, bueno, nosotros siempre usamos mascarilla. Ahora todos los chicos saben, pero tenemos que recalcarlo cada práctica. También, vean, si no tienen alcohol, no pueden transferir, bueno, los protocolos de entrada y todo, siempre garanticen de tener no solo el alcohol, sino las soluciones para desinfectantes para limpiar el área. Tener todo eso preparado antes de entrar, no empezar a preparar. Si la práctica es de preparar las soluciones de desinfección, genial, ¿verdad? Pero si es otra práctica y no tienen los reactivos necesarios, eso sí se hace con anticipación, y por eso les decía que era importante hablar con otros docentes para poder ayudarse en ese caso. Entonces, para poder ser, o sea, esta diapositiva lo que quiere decir es, ¿qué necesitamos saber para poder fungir como facilitadores dentro de un laboratorio? O sea, ¿cuál es el conocimiento más básico que debemos de tener para poder llevar un grupo a un laboratorio? Bueno, primero tenemos que saber cuáles son las áreas del laboratorio, conocer el nombre y las funciones de la cristalería, de los insumos, de los reactivos, para qué sirven, qué cuidados tienen que tener.
los protocolos de limpieza de los mismos y, bueno, y el equipo que tenemos especializado de cultivo de tejidos, saber, saber específicamente qué sirve y qué otros usos les podemos dar, ¿verdad? También para poder innovar en los procesos. Entonces, por acá, la idea es que ustedes, si no tienen estos documentos, los puedan producir o repasar siempre como actividades de introducción. Entonces, vamos a imaginarnos que vamos a entrar por primera vez al laboratorio. ¿Qué tenemos que saber para entrar al laboratorio? Tenemos todos los insumos necesarios. Si no los tenemos, los podemos preparar inclusive con los estudiantes. Ese es un ejemplo, el que está a la parte izquierda. Yo siempre, bueno, en el laboratorio del colegio nosotros lo tenemos así, como íconos, que es mucho más fácil ahora enseñarle a los estudiantes mediante infografías para que se acuerden. Entonces ellos ven una gabacha y ya saben que tienen que entrar con la gabacha. Hay que garantizar la ventilación, la iluminación. Esto es un ejemplo que les puse así como para que puedan eh, replicar algo, pero digamos, sí tienen que tener un reglamento interno del laboratorio, ojalá que esté en la normativa interna de la institución y ojalá que traten como de saber qué es lo que hay, qué reactivos hay que puedan causarle a un estudiante alguna lesión. Recuerden el caso de Mercurio del 2018, ¿verdad? Tratar de evitar tener ese tipo de termómetros o sustancias que no son necesarias tenerlas a veces, pero las tenemos ahí porque alguien las compró desde hace mucho tiempo, no sabemos para qué es, entonces tratar de irlo, tratar de tener un laboratorio con todos los reactivos que sepamos para qué sirven y por qué están ahí, y si están antiguos, ver cuál es la forma correcta de desecharlos. Y bueno, para eso es importante tener estos reglamentos, un reglamento interno también para el invernadero, un protocolo de limpieza del laboratorio. ¿Se acuerdan? Bueno, los que estuvieron en el curso el año pasado, vimos que muchas de las cristalerías, como las pipetas, se echaban a perder por no lavarlas después de un experimento, ¿verdad? Entonces, imagínense eh, de tener que estar comprando pipetas porque, no sé, pipeteamos alguna sustancia que quedó y ya no puede y ya no sirve. Entonces, también el control de limpieza, cuál profesor lo realizó. Ir a limpiar con los alumnos no es perder el tiempo, es irles a enseñar asepsia, la forma correcta como se limpian los equipos, eso no es perder el tiempo, es enseñarles adecuadamente cómo, por qué se estamos limpiando, también es importante explicarles. Entonces, vean, ahí tienen un montón de actividades de introducción. ¿Qué es la introducción? Bueno, esos minutos que tenemos en el aula, en donde les vamos a hablar qué hacemos y ahí les recordamos todos los días, ¿verdad? Eso es como la parte esta de valores. Todos los días hay que trabajarla para que se meta en la cabeza de los estudiantes y ahí vamos haciéndolo como un hábito. Y entonces, bueno, aquí esto yo le llamo como convertir las lecciones en un descubrimiento continuo. Vieras que, bueno, los estudiantes que yo tenía, que venían de séptimo y descubrían qué se podía hacer con un microscopio, uno lo veía en la cara de ellos que les provocaba, digamos, asombro. Y este es el asombro que muchas veces uno no puede conseguir ahora, ¿verdad? Con tanta distracción o por nuestras... o por nuestra forma de hacer mediación pedagógica, ¿verdad? Que a veces no es lo mismo enseñarle a un chico cómo se ve una célula a ponerle la misma lámina de siempre, ¿verdad? Donde viene ya una célula específica. Aquí podemos ver células diferentes. Todas estas fotos que les estoy enseñando son fotos tomadas por estudiantes desde su celular. Entonces, hay ya láminas que están preparadas, como las dos primeras de la izquierda, y estas alas y estos insectos que pueden ver ahí son insectos, alas que los chicos traen para examinar. Entonces, ¿qué pasa con esto? Quieren ver un montón de cosas. Entonces, para poder verlas, ahí uno les enseña primero cómo montar una muestra en un microscopio y ahí les está enseñando
a usar el microscopio, pero con ellos lo que quieren es ver el insecto, ¿verdad? Entonces, van a ver un montón de muestras. De hecho, aquí les tengo una, la segunda imagen de abajo a la izquierda. Esos son muestras preparados por ellos, ¿verdad? O sea, les doy una cajita de portaobjetos, ellos se los llevan a la casa, lo preparan acá, allá, le ponen el nombre, de dónde lo sacaron, cómo se llama, y ahí lo vienen a ver en los microscopios del cole, ¿verdad? Entonces ahí ya empezamos a enseñar cómo se utiliza un equipo y utilizamos esta parte donde ellos ya usan su celular para tomar las fotos, lo comparten en las redes sociales que tenemos en cada módulo, digamos en este caso en el de laboratorio, y uno, por ejemplo, les explica para qué sirve una estoma, como pueden ver ahí en el tejido de la izquierda abajo. Entonces ya ellos ven cómo se ve, por qué se cierra, cuándo la planta necesita cerrarla, cuándo no, y se torna muy interesante y uno dura las 4 horas del taller en eso, muy intenso, ningún chico está desocupado, están emocionados y eso es lo que el objetivo final, ¿verdad? De una mediación pedagógica exitosa. Por acá tenemos un chico de alta dotación, él se llama Ignacio. Al principio, cuando entró en séptimo, cuando tenía una lección libre, lo primero que venía era el laboratorio. Así tenemos otros estudiantes acá que se entretienen, eh, se interesan y por ahí les trabajamos esas habilidades científicas que tienen, enfocándolos a ya proyectos más grandes, ¿verdad? También, por ejemplo, aquí pueden ver que podemos, bueno, aquí hicimos como un MacGyver ahí para ponerle el celular. Vean que esto no está pasando en la cámara de flujo laminar, ¿verdad? Yo practico con los estudiantes la extracción de meristemos con afuera primero para que ya cuando ya tengan la habilidad y la destreza generada, la puedan hacer dentro de la clase, dentro de la cámara de flujo. Pero aquí lo que hicimos fue como usar un clip, pusimos el celular y ahí se puede ver a la mano izquierda cómo el estudiante con la pinza está extrayendo un meristemo o una yema, lo está haciendo afuera y luego ya cuando va adentro, ya como les digo, ya tiene la experiencia manual, esas habilidades, ¿verdad? Con la pinza y con el bisturí. Y también estamos utilizando un teléfono acoplado al estereoscopio y eso lo inventan ellos, ¿verdad? Digamos, uno los apoya y todo, pero ellos quieren grabarlo, ¿verdad? Y si no tenemos una cámara que lo grabe, la que tenemos requiere pegarse a la computadora y lo hace un poco difícil, pero vean cómo este es un ejemplo de cómo podemos innovar utilizando los dispositivos que ellos tienen, ¿verdad? Entonces, el uso de TICs también pueden ayudarnos como actividades de reforzamiento, principalmente en la parte final de la clase. Como conclusión, podemos usar, primero, podemos realizar tutoriales de un proceso. A ellos les gustan mucho los videos cortos, esa es la magia del TikTok y de estas historias de Instagram y eso, ¿verdad? Que sean cortas. Entonces, muchos estudiantes, para facilitarles el estarles recordando cuál era el proceso, ustedes pueden hacer un tutorial, ya sea grande, pequeño, se los recomiendo muy pequeños, más específicos, y ponerlos a disposición de ellos en donde consumen más contenido, ¿verdad? Luego, la gamificación, ¿verdad? Que hay dos tipos, la basada en aprendizaje, que esta es como la que, digamos, ya existe un juego. El mejor ejemplo es como Minecraft, ¿verdad? Minecraft es un juego que permite aplicarlo en otras áreas. Ese cuesta un poquito más, ¿verdad? Pero también está el otro, el que son juegos ya elaborados específicamente para una actividad de mediación pedagógica. Recuerden que
gamificación no es jugar, ¿verdad? O sea, no se puede eh, vamos a ver, reducir el término a eso, ¿verdad? A que vamos a usar un juego para ver algo, ¿verdad? O sea, tiene que haber un proceso educativo de por medio, ¿verdad? Para poder, o sea, tenemos que ser realistas, a los chicos les gusta jugar, las aplicaciones y todo eso están hechas para jugar, entonces tenemos que ver cómo metemos contenidos nuestros en esos juegos para que ellos también, dentro de sus rutinas diarias, puedan ir, no sé, haciendo como un tipo de preguntados, ¿verdad? De juegos de trivias. Esto se puede lograr con estas herramientas que les pongo aquí a la derecha, ¿verdad? No sé, después de la clase, hacer un cajot para, para jugar, divertirnos ahí en el proceso y ver quién gana. Y ahí volvemos a repasar toda la práctica que hicimos ahora, ¿verdad? Entonces vean que eso es como imaginarse la clase antes con tres momentos, ¿verdad? El del inicio, el del desarrollo y el de la conclusión. Ahí les dejo varias de las herramientas. El Socrative también es bastante interesante. Hay otros por ahí que ayudan como, ahora los chicos son como adictos a tener estos, digamos, cuando hacen algo que les den como que logró algo, como un listón electrónico, ¿verdad? Cosas así. Ahí hay herramientas para el Mozilla Open Batch, sirve para eso, ¿verdad? Para darles reconocimientos por lograr por hacer algo bien, que en el caso de nosotros, por alcanzar una competencia, por ejemplo. Entonces, digitalmente le damos un badge, ¿verdad? Eso es un reforzamiento que se utiliza ahora. Eh, Andrea ha desarrollado muy bien el uso de celular para registrar los procesos. Ahora tal vez ella les comenta un poco. Utilizar redes sociales, esa es la forma de comunicación actual y podríamos usarla siguiendo todos ¿verdad? Los reglamentos que hay, que nosotros no podemos tomar fotos de estudiantes y eso, pero se puede utilizar para generar y compartir conocimientos. Nosotros compartimos con estudiantes libros en PDF, así teóricos enormes de micropropagación y aunque no lo crean, hay chicos que los leen, están tan interesados que los leen y por ahí hay uno que se llama la micropropagación en la agricultura y ahí los pasamos por WhatsApp. Y también los manuales de laboratorios con protocolos, también los compartimos, los adaptamos a nuestra realidad, a nuestras plantas y ahí vamos, ¿verdad? Entonces, ¿qué, qué les recomiendo para que el trabajo que estén haciendo en los laboratorios genere un impacto bastante positivo en la institución? Yo empezaría escogiendo un cultivo de ciclo corto. Yo, digamos, el camote me gusta mucho porque se cosecha en 3 meses, porque se utiliza el camote en sí, los rastrojos se utilizan para alimentar vacas, entonces no se pierde nada, les estamos metiendo conceptos ya de bioeconomía circular, de cómo aprovechar todos los recursos de la finca. Y la micropropagación también es muy sencilla, entonces uno puede obtener mucho material, puede agarrar un montón de esquejes y enseñarles con esa técnica que les sugerí ahora cómo aislar yemas. Estoy hablando del camote, pero también está la pitaya, está la malanga, hay quisque, papa, dependiendo de donde estén ustedes, la fresa, no sé, depende del colegio técnico, qué actividad se desarrolla alrededor de ustedes y si no se desarrolla alguna, utilizar una planta que esté de moda, ¿verdad? Esa pitaya está de moda, entonces nosotros la utilizamos también. Ahora la compañera Andrea les puede decir, nosotros esa planta la tenemos para que los chicos practiquen, igual que algunas orquídeas, ¿verdad? Solo para practicar. Lo demás lo tenemos para producir, ya eso es otra cosa, pero bueno, escogen un cultivo que puedan sembrar también, que tengan una parcela, que los chicos puedan ir también a desarrollar actividades tanto en el laboratorio como en la finca y que los estudiantes trabajen todas las fases del laboratorio es muy importante. O sea, que introduzcan plantas del campo, que las multipliquen, que las pongan a enraizar
y que las aclimaticen después en el invernadero. Y eso lo pueden ver en un año porque en un año se pueden hacer tres cosechas de camote, en el caso de que sea camote, como les digo. Entonces pueden usar inclusive un cultivo de prueba, digamos, que no tenga que ver con alimentos, sino más bien como ornamental, por ejemplo. La idea es que los chicos vean los resultados de lo que están haciendo y no lo vean aislado. O sea, que en el laboratorio hacemos algo que no tiene sentido con lo que hacemos afuera. Entonces, otra parte que nos ha funcionado mucho es generar alianzas con otras especialidades, que el cultivo que estamos sembrando se lo demos a agroindustria y que ellos le den valor. ¿Cómo le pueden dar valor? Bueno, eh, haciendo diferentes vamos a ver, ¿cómo lo digo? Presentaciones de novedosas, trabajar como en tecnología del alimento, puede ser con agroindustria, pero turismo en alimento y bebidas también nos da esa posibilidad. Desarrollo web y toda la parte de informática nos da la posibilidad también de trabajar con sensores en laboratorio. Entonces, hay un sinnúmero de cosas que podemos estar haciendo con otras especialidades que ponen a los chicos a generar estas habilidades blandas que tienen que ver con el trabajo cooperativo. Y una de las cosas que también nos han dado muchos resultados es involucrar a profes del área académica en el proceso. Ahora les digo cómo. Bueno, varias de las cosas que les comento así muy rápido. Nosotros trabajamos con voluntarios de otros países, ¿verdad? Este año trabajamos con unos de Alemania. Entonces, bueno, ellos nos sirven mucho como para ser como mediadores también en algunos casos. Por ejemplo, ahí donde dice trabajo con voluntarios, está esta muchacha que la voluntaria es la que está dispensando el medio y ahí estamos atendiendo un grupo que venía de Piedades Sur. Entonces, los chicos están viendo a una persona que se entrenó acá haciendo una práctica, por ejemplo. Entonces, bueno, ahí se desarrollan otros objetivos, ¿verdad? Que en el proceso de mediación que son importantes. Aquí tengo una compañera con esos dos camotes ahí monstruosos que se ven ahí, que es la compañera del área académica técnica de inglés que metimos, ¿verdad? Ya se llevó ¿cómo se llama? Esquejes de camote y lo sembró en la casa, venía toda contenta. Luego decía, ¿ahora qué hacemos? Y yo, bueno, hagamos un recetario. Todos los profesores del colegio hicieron una receta diferente con camote y ya teníamos ceviche, ya teníamos pastel, hicimos un ponche sin alcohol, ¿verdad? De camote y todo lo pusimos en un recetario y nos lo publicaron ahí con la gente del MAC. Entonces vean que una cosita así tan pequeña como que los profesores también se metan en el mismo, porque uno lo que crea es como un ecosistema, ¿verdad? Dentro del colegio donde todo gira alrededor del laboratorio. También le damos cursos de Lina a egresados y a gente del campo y trabajamos en ferias del MEP con proyectos que se desarrollan dentro del laboratorio y además del trabajo interinstitucional que hacemos con el INTA. Este año a muchos de ustedes los visitaron, ¿verdad? El INTA nos visitó a nosotros también. Estas colaboraciones son muy importantes porque nos dejan material, nos capacitan estudiantes, viene Gaudí, les enseña las formas, ¿verdad? Eso también genera un intercambio bonito. Ya ahora los estudiantes quieren ir allá al laboratorio de ella y ya van conociendo diferentes formas, ¿verdad? Entonces, acá les enseño algunas. Es muy importante probar en el campo que lo que estamos haciendo está bien. Entonces es importante enseñarles a los estudiantes los camotes que obtenemos, que son de buena calidad, que, que la primera generación es muy productora, que son bastante grandes, generar esas parcelas, ¿verdad? Y aquí venía generarles también ideas de negocios, como estas de souvenirs, ¿verdad? Y bueno, y también, si se puede, también introducir gente de la comunidad para trabajar. Entonces, vean, una de las recomendaciones más grandes que les puedo dar es tener diferentes especies en el laboratorio para que puedan practicar diferentes tipos de corte. Y esto le ha ayudado mucho a Andrea, porque digamos,
El laboratorio tiene que tener diferentes opciones de plantas y no todas se cortan igual. Estas son fotos recientes. Nosotros tenemos vainillas, orquídeas, camote, pitaya, musáceas, y a veces introducimos semillas perdón, de alguna otra variedad. ¿Y eso para qué? Bueno, para tener un espacio para poderles enseñar a los estudiantes no solo a cortar una especie de planta, sino a que a que desarrollen habilidades cortando por microestacas, separando. Hay unas que son como cuchareando, más que todo, ni siquiera se corta la planta, sino como que se va separando. Y esta parte ya es bastante específica, ¿verdad? Pero sí le brinda al estudiante otras, no lo aburrimos con una sola planta siempre, sino que le damos varias opciones, ¿verdad? Eso es también otra recomendación. Y bueno, esta foto de aquí de la derecha es esa, ¿verdad? Digamos, la meta, tener a todos los estudiantes concentrados en un proceso. Y bueno, ahora les voy a explicar más o menos, voy a tratar de ser lo más rápido, porque bueno, esto lo enfoqué así, como qué se puede hacer en cada área del laboratorio, no qué hay y para qué sirve, sino eso lo van a descubrir ustedes en las mismas prácticas. Entonces, digamos, este es un croquis de nuestro laboratorio, del Laboratorio de Cultivo de Tejidos del CTP de Turruares, pero casi todos, eh, como son un acondicionamiento de un aula, ¿verdad? Esto es un acondicionamiento de un aula pegado con un comedor. Entonces, imagínense, esto antes de ser un laboratorio de micropropagación, era un aula pegada como un comedor. Entonces, cuando lo diseñamos, pensamos en que existiera un área de amortiguamiento, que es esa primera que ven ahí. No sé si ven voy a tratar de hacerlo con láser. Aquí, ¿verdad? Esta de acá, esta roja, es el área de amortiguamiento, que es donde entran los estudiantes a cambiarse. Eh, Puede tener otro nombre, le pueden poner cualquier otro nombre, pero la función que tiene es que ahí están los casilleros donde los estudiantes dejan todo atrás, queda bien guardado y entran, se visten, se ponen la gabacha, se ponen toda la mascarilla, si van a transferir, se ponen guantes. Entonces aquí tienen que tener como un estante, ¿verdad? Donde esté todo ese equipo para que ellos vayan entrando. Si no lo tienen, no hay ningún problema. Eh, no, o sea, esto es el laboratorio de nosotros. Cada uno tiene sus propias condiciones. Se pueden cambiar también en el área de preparación de medio. Eh, pero sí, si lo pueden hacer, es importante, ¿verdad? Como para ir bajando la carga microbiana. Recuerden, los laboratorios son así. Empiezan con carga microbiana alta hasta llegar al cuarto de crecimiento, que es donde no debería donde se deberían de cumplir los protocolos estrictamente, debido a que ahí están las plantas in vitro, que son las que vamos a cuidar de los microorganismos, ¿verdad? Entonces, en el caso del Laboratorio de Cultivo de Tejidos del CTP de Turruares, el área de preparación de medios y la de lavado están juntas. Son estas dos de aquí, ¿verdad? Aquí otros laboratorios pueden que tengan una separación acá, pero bueno, aquí tiene que haber como una mesa donde están los reactivos y está todo ese equipo, como el pHímetro, la balanza analítica y todo lo que ocupamos para hacer medio de cultivo. Ya el área de lavado, ahí ya está el autoclave, las pilas y todo para ir sacando lo contaminado. Luego, aquí donde está en rojito, estas dos áreas de nosotros son las áreas de transferencia. Tenemos una que es para producción y una para docencia. Sin embargo, las 4 cámaras, bueno, son 2 cámaras individuales y una doble. Se utilizan dependiendo de las circunstancias, ¿verdad? Aquí tenemos como un pasito, un pasadizo, ¿verdad? Y este es el aula didáctica, que, bueno, nosotros en el aula misma tenemos la oficina. Aquí sería como la oficina, aquí un baño y un área
de lavandería, ¿verdad? Para lavar las gabachas. El baño es muy importante que esté adentro del laboratorio para que no estén saliendo mucho. Y la parte más importante, que es el cuarto de crecimiento, que es ahí donde van a tener los estantes, donde tienen que tener el aire acondicionado y las condiciones físicas controladas, ¿verdad? Que el cuarto de crecimiento esté con las condiciones ópticas de, de luz, que puedan controlar la temperatura y que no haya ninguna fuga de nada, ¿verdad? Entonces, vean, ese es un croquis, ese es nuestro croquis, pero lo pueden utilizar para una parte que les corresponde hacer ahora para identificar las áreas. Cada laboratorio es diferente, como les digo. Yo los invito a que una de esas prácticas que vayan a hacer con los estudiantes es medir las áreas, ¿verdad? Medir las áreas de crecimiento, medir las áreas de lavado, de preparación de medios. ¿Por qué? ¿Por qué es importante esto? Porque, bueno, ahí sabemos si se tomaron bien las decisiones, ¿verdad? Si nosotros, el laboratorio es para producir plantas nada más, el cuarto de crecimiento debería ser el más grande. Sin embargo, los laboratorios del MEP, como reciben 14, 15 estudiantes, el cuarto de preparación de medios debe ser suficientemente grande para que pueda manejar uno un grupo adentro. Y aquí es donde uno tiene que hacerse como un mago, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene estudiantes trabajando haciendo medio, otros trabajando en la parte de transferencia, otros los dejó en el aula haciendo una práctica. Entonces vean que el control lo pueden hacer teniendo ventanales, ¿verdad? Ventanales que les permitan tener a los estudiantes supervisados en todo el tiempo. Eh, bueno, eso sería por ahí de las áreas. Les enseño unas fotografías de cómo trabajamos con los estudiantes en la parte de preparación de medios. ¿Qué se hace ahí en la parte de preparación de medios? Es la pregunta. Bueno, se hace la limpieza de cristalería, se prepara y se esterilizan los medios y bueno, hay varios estantes donde ustedes tienen que colocar reactivos, químicos, entre otros, ¿verdad? Entonces vean que aquí hay estudiantes con todas las normas de seguridad, viendo diferentes procesos, ayudando en diferentes procesos. Los frascos son de vidrio, se quiebran, todo eso hay que tener mucho cuidado, pero es parte de lo que se enseña al estudiante, ¿verdad? Aquí estamos con la parte de preparación de medios. Es importante enseñarles a usar la balanza. Ahí les estábamos enseñando a hacer el dispensado de medios. Cuando trabajamos con estudiantes, podemos cambiarle el color al medio con un colorante ahí natural para que ellos, una cosa como esa, poner una gota de colorante en el medio y que se vuelva verde, les llama la atención. Vieras que son cosas que uno va como aprendiendo en el proceso, pero y no daña el medio y vieras que me identifica cuál es el medio que va a usar el estudiante, ¿verdad? Y cuál es el que va a usar el que está produciendo. Y bueno, este es nuestro cuarto, más o menos así se ve en la actualidad. Vean que es un cuarto que no está separado, que tiene el autoclave y la parte de limpieza, el destilador lo tiene arriba. Le pusimos extractores de aire por si pasa algo, ¿verdad? Es importante tener la capacidad de sacar el aire, si hay alguna reacción o algún reactivo abierto, cosas así. Y bueno, el destilador también tiene una posición ahí estratégica, ¿verdad? Para que no esté pegado en la pila. Esa es otra cosa que pueden, sí, nada más le dicen a una persona que solde que les haga un trabajo así y lo suben. Y bueno, trabajamos con acero inoxidable, las mesas y esos banquitos son para que los chicos se puedan ver la demostración. Y entonces recuerden, si la demostración es muy corta, pueden aumentar el tiempo de introducción de la clase, ¿verdad? O sea, pueden compartir con ellos algún contenido teórico de alguna forma interesante mediante una TIC y luego entran al laboratorio, lo ven y luego hacen otra actividad de conclusión, también con otra TIC o como quieran realizarlo, pero vean que la ciencia aquí, el arte que tiene la clase, que sea interesante,
es que los chicos no estén aburridos dentro del laboratorio. Siempre llévenlos a sorprenderlos, ¿verdad? A que la clase en el laboratorio sea como ese desahogo que tienen ellos de trabajo en campo o en el aula. Entonces, el cuarto de crecimiento es un lugar ideal para trabajar en microscopía. Si quieren hacer una práctica de microscopía, ese es el área donde la pueden hacer, a no ser que la puedan llevar al aula, ¿verdad? En el caso de nosotros está conectada, se puede llevar un microscopio, conectarlo al tele y ahí uno montar las muestras. Ahí lo bonito es que los chicos los monten, ¿verdad? Monten la muestra, pero dependiendo de lo que ustedes le quieran observar microscópicamente, lo que les quieran mostrar a ellos microscópicamente, pueden cambiar ahí la estrategia, pero en este lugar pueden poner microscopios y empezar a ver. ¿Por qué? Porque es un cuarto que tiene pues, o sea, no tiene que estar tan limpio como el cuarto de crecimiento, ¿verdad? Y ni tener tantos protocolos. Ahí pueden meter un bichito ya muerto, ojo, muerto, ¿verdad? Y puesto en un portaobjetos y no pasa nada, ¿verdad? No le contaminan, digamos, las plantas al profesor. Se pueden hacer prácticas variadas. En este lugar pueden meter suelos y cosas así para poder hacer otras prácticas, como demostraciones, mediciones y principalmente el desarrollo de habilidades, ¿verdad? Que es muy importante. Eh, y sí, para desarrollar experimentos, para hacer reacciones químicas y todo eso, es el más adecuado. El cuarto de limpieza. Perdón, le quedan 10 minutos, ¿verdad? Solo porque usted me dijo, ¿verdad? Le estoy avisando. Sí, no vean, como me quedan 10 minutos, voy a cortar, digamos, abruptamente la presentación, pero les va a quedar como un registro de todo lo que quería ver, porque ahora, digamos, esta parte la va a reforzar Andrea. Entonces, estas son más o menos para que vean qué es lo que hacen los chicos en cada uno de los cuartos. Aquí está nuestra área de transferencia. Esta es la que les digo que es una cámara de flujo laminar doble. Y bueno, aquí les describo qué es, ¿verdad? Qué cuidados tienen que tener. Las recomendaciones principales que les doy es no mezclen microorganismos con plantas. Si van a trabajar con cultivo de tejidos, no hagan prácticas de aislamiento de microorganismos y menos trabajar con hongos antagonistas, ¿verdad? Como tricoderma o trabajar con hongos entomopatógenos en la misma cámara que realizan el cultivo de tejidos. Esto es algo que les va a contaminar tanto todo el cultivo y luego cuesta mucho, ¿verdad? Desinfectar todo un laboratorio porque, bueno, principalmente el tricoderma es muy agresivo, ¿verdad? Y si ve medio cultivo lo va a colonizar. Eh, Cuando estén ahí en el área de transferencia, traten de hacer actividades enfocadas en el trabajo aséptico. Decirle a los estudiantes por qué es importante no poner las manos sobre el explante, cómo se coloca un zurdo, un derecho, a dónde tiene que ir el medio. Eso es como para no provocar contaminación cruzada. Todos los frascos se tienen que asperjar bien. A veces uno mismo no los asperja bien por estar corriendo. Entonces es muy importante que los chicos vayan sabiendo a dónde se pone el alcohol principalmente, ¿verdad? En la tapa. Esas prácticas de aislamiento de meristemos las pueden realizar afuera y luego venirlas a reforzarlas acá. Y bueno, aquí hay varios de los estudiantes de aquí trabajando en esas cosas que les estoy comentando. Luego está el cuarto de crecimiento, ese es el cuarto de crecimiento del laboratorio de acá. Tratar de tener todas ¿cómo se llaman? La- eh, las plantas separadas por variedad, por código, tener siempre etiquetas adhesivas que diga el código de la planta y la persona que lo transfirió y principalmente la fecha, ¿verdad? Ahí es la única forma que uno tiene de trazabilidad para ver qué fue lo que pasó ese día. Ese día se fue la luz y quedó 15 minutos sin flujo la cámara y ahí fue por eso es que se contaminó tanto, ¿verdad? Cosas así.
Bueno, esas son definiciones que luego los pueden ir repasando y bueno, los estudiantes nos ayudan mucho ahí a separar los diferentes estadios de la planta, cuáles están ya para enraizar, cuáles siguen ahí, ¿verdad? Entonces, algunos los pueden meter en el cuarto de crecimiento para separar esas plantas y ver cuáles están listas para sacar al invernadero. Perdón, se me fue. Y bueno, hay algunos laboratorios que pueden tener un área de control de calidad, que es específicamente lo que les estaba diciendo, ¿verdad? Diciéndole a los estudiantes cómo debe ser una planta, cuál es el estado que tiene que tener para sacarla después, ¿verdad? Para sacarla al invernadero y explicarle todos los criterios de selección, ¿verdad? Pues, pero que ellos que tengan una regla, que puedan medir cuántas hojas tiene, esta ya va para el invernadero, esta se queda, ¿verdad? Y bueno, aquí está ese proceso, ¿verdad? De selección. Los chicos, ya la parte de afuera, cuando van a seleccionarnos el material. Y bueno, les va a quedar una guía visual del equipo básico de laboratorio y cómo se utiliza en las próximas diapositivas. Yo voy a parar acá para que la compañera Andrea nos refuerce esta parte que es la que queremos, que es la de mediación pedagógica. Este año ha sido muy exitoso. Hemos podido voy a usar el término, ¿verdad? Democratizar el laboratorio de cultivo de tejidos. O sea, ahora entramos todos con un trabajo ordenado y organizado desde antes. Y creo que esa es una opción para que la mayor cantidad de estudiantes puedan entrar, y no solo talleres, sino especialidad. Y creo que esto es lo que vamos logrando dándoles a ustedes estas actividades de mediación, que no se sientan con el miedo de estropear algún equipo, sino más bien con ganas de innovar y de hacer que el laboratorio de cultivo de tejidos sea un espacio innovador para más bien de proponer hasta nuevas formas, ¿verdad? Estrategias para poder de cumplir nuestra meta, ¿verdad? Que es un aprendizaje que sea que sea significativo y que le pueda ayudar al estudiante, ¿verdad? En su futuro, ya sea en una carrera universitaria, en algún emprendimiento o en algún trabajo. Entonces, bueno, por ahí voy a parar acá para no entrar en equipo básico, pero les va a quedar la presentación y le doy la palabra a mi compañera Andrea para que continúe con esta charla. No sé si alguno tiene alguna pregunta o los vemos después, Mino. Nuevamente, buenas tardes a todos los que están aquí presentes. Yo voy a continuar con la presentación del día de hoy. Antes de iniciar, me gustaría saber, compañeros, ¿cuántas personas de acá tienen un laboratorio en el colegio? No ¿Me escuchan? poseemos laboratorio en el Colegio de Buenos Aires. Buenos Aires, no. ¿Quién más? En el colegio de San Vito, en el Humberto Meloni, no poseemos tampoco. Okay. Andrea, hay unas manitas levantadas. Por acá está mi colega Yerlin, un saludo. Bueno, yo sé que Jarlin sí tiene. Ah, sí, Yerlin tiene. Y vamos a ver quién más. Dice Jorge Luis Rodríguez también. Y Eduardo Alonso Enrique. Creo que, bueno, Yerlin está en el CTP de San Mateo. Don Jorge Luis, ¿en cuál colegio nos acompaña? CTP de la Suiza. Ok, en la Suiza. Eduardo. De Opala. Vale. Y bueno, María también. Creo que Minor se quedó sin internet, entonces cualquier cosita. Ah, ok, ahí sí me ayuda con las manitas levantadas. Y compañeros, de los que posee el laboratorio,
Bueno, aparte de Jerny, que yo sé que, digamos, es la encargada de la biotecnóloga, ¿han ingresado al laboratorio y han hecho prácticas en el laboratorio? Nosotros hemos hecho práctica con el equipo de laboratorio, pero no hemos reproducido, nada más utilizando los equipos, viendo los demás equipos de laboratorio, pero la parte de reproducción y elaboración ahí se me va la palabra. De medios y de... De medios, exactamente, de medios no hemos tenido el tema. Bueno, yo no sé mis demás compañeros, yo creo que hay un compañero que sí, está más metido en eso y es el que tiene la adicción. Sara Guadamuz, del Colegio de Guásimo. Sí hay laboratorio, pero no hemos tenido la oportunidad de introducirnos al mismo. Ok, compañeros, aquí quisiera hacer una... ¿Alguien está hablando? Ok, aquí primeramente quiero hacer una distinción. Yo no soy biotecnóloga, yo soy profesora, soy ingeniera agrónoma, yo nunca digamos, sí he tenido experiencias en laboratorios, pero nosotros no manejábamos el laboratorio directamente. El compañero José era el biotecnólogo, duró más de 10 años a cargo del laboratorio. Durante ese tiempo, en esos 10 años, muy pocas veces yo como profesora visité el laboratorio. Y por ciertas situaciones, el mismo compañero lo dijo que ahora que usó la palabra democratizar, o sea, que realmente el laboratorio es para cualquier persona que quiera ingresar. Y lo importante de esto es que cualquier persona que ingrese sepa cómo utilizarlo, porque a veces la perecilla que le daba José antes era que si no sabíamos usar las cosas o si no seguíamos las normas de limpieza, después se le contaminaba y después estábamos escuchando a José quejarse porque tenía el laboratorio contaminado, entonces eso le daba a uno mucha perecilla, poder hacer las cosas dentro del laboratorio. Ahora bien, esto ha cambiado, ¿verdad? Ya ahora este año tuvimos que cambiarlo completamente porque José pasó a ser el coordinador técnico, no se dieron más las lecciones de proyecto, entonces alguien tiene que ver el laboratorio. O sea, el laboratorio tiene que ser un lugar dentro del colegio para producir y para la parte didáctica de los estudiantes. Ahora, el hecho de no tener un laboratorio de micropropagación no quiere decir que no podamos hacer algunas de las cosas que se hacen dentro de un laboratorio. Estas prácticas que nosotros tenemos acá, muchas de ellas, no necesariamente tengo que estar dentro del laboratorio. Sí requiere muchísima más preparación de parte mía como docente, poder simular un laboratorio de micropropagación. O sea, hay cosas que definitivamente no las puedo hacer, ¿sí? Que necesito una cámara de transferencia, pero puedo simular. O sea, puedo simular un área de laboratorio y puedo simular las prácticas, que es también parte de lo que tenemos que ir haciendo. No todos contamos con un laboratorio de micropropagación, no todos contamos con el acceso, por ejemplo, este año que he tenido yo en el del compañero José, que está ahí disponible, de que si tengo una duda, que si no sé cómo hacer algo, entonces le pego una llamadita, yo sé que él me va a contestar y él me va a guiar en las cosas, que si él necesita en la parte productiva sacar X cantidad de orquídeas, me pide que por favor que le haga el medio, entonces ya yo pongo a los chiquillos a hacer medio y ese tipo de cosas. Entonces, esto que les voy a exponer aquí es la experiencia que hemos tenido en el CTP de Turruares, principalmente este año. O sea, que hemos tenido estudiantes, bueno, esos que están ahí en la imagen de inicial, los chicos de sexto, de la parte de agroecología. Estamos metiendo chicos de noveno año, que van para especialidad del próximo año. Chicos de cuarto año de la especialidad de desarrollo web, que están con un proyecto de Junior Achievement y se metieron en el laboratorio y ahí están trabajando en el laboratorio. Los chicos de quinto año de pecuaria, que no tiene nada que ver, no está dentro del proyecto, pero no está dentro de su
dentro de las cosas que hay que ver, pero hemos tenido el chance de poderlos llevar. Entonces, que el laboratorio sea abierto para cualquier persona que quiera ingresar y que quiera hacer sus prácticas, ¿verdad? Entonces, eso es un aporte muy importante de cómo deberían funcionar nuestros laboratorios en la realidad actual, ¿verdad? Entonces, con base en eso, yo básicamente lo que hice ahora, o lo que hice al principio con esos estudiantes, son 3 prácticas importantes. Una de lo que es la parte introductoria al laboratorio, una práctica de medios y una práctica de cámara de transferencia. ¿Para qué? Para que ellos vayan adquiriendo las destrezas que se necesitan. Al principio es sumamente cansado para mí como profesora, como mediadora del proceso. ¿Por qué? Porque yo tengo que manejar 14 estudiantes como mínimo en un laboratorio. Que que todos tienen que aprender a hacer medios, que todos tienen que meterse en la cámara, que todos van a ingresar. Entonces es muy cansado para mí al principio, porque estas 3 prácticas son las 3 prácticas introductorias, son las 3 prácticas que todos tienen que llevar. Es muy cansado al principio porque hay que enseñarles todo. Ya después va sobre ruedas, que a la tercera, cuarta clase, perdón, ellos llegan, profe, hay que hacer medios, sí, bueno, ya se van a hacer medios. No tengo ni siquiera que explicarles dónde están las cosas, no tengo que explicarles cuáles, nada más les doy, chiquillos, es un medio para orquídeas y ya ellos tienen la receta para hacer medio para orquídeas. Entonces, que se meten a la cámara, entonces es muchísimo más fácil ya después de cierta cantidad de clases. Al principio es muy cansado, muy, muy cansado, porque necesitamos tener mucha preparación. En el caso, por ejemplo, de la parte de introducción al laboratorio, se divide en 2 momentos, o yo la divido en 2 momentos. Un primer momento de repaso de normativa y un segundo momento de revisión de instrumentos y equipo. ¿Okay? Entonces, en lo que es la parte del repaso de normativa, a los estudiantes se les recibe en la puerta del laboratorio. ¿Okay? Y a partir de ahí, se les va a ir indicando paso a paso cómo ir haciendo el ingreso al laboratorio. Ahora bien, estos protocolos, estas normativas, los estudiantes lo tienen que tener ya en el celular. Yo utilizo muchísimo el celular. Yo a los chiquillos no les volví a dar materia escrita de los folletos que antes uno les daba, no les volví a dar copias. Todos se los mando por WhatsApp. Ahora bien, como no todo el mundo tiene acceso a Internet, porque eso es otra cosa muy importante, no todos tienen acceso a Internet. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tengo que mandárselos unos 3 o 4 días antes. A veces ellos se pueden conectar al Internet del colegio y ahí en ese ratico, si les está funcionando, lo bajan, o si lo logran bajar en la casa. Por eso no tienen que hacerlo con tiempo. O sea, para que ellos busquen la manera de poder bajar esos archivos que yo les envío al teléfono y que a partir de ahí ellos tengan toda la información que requieren a mano en el teléfono. Ahora bien, si hay algunos que definitivamente no pueden, hay otras maneras, una manera antigua que ellos se extrañan de cómo lo hacía uno antes, que es un envío directo de teléfono a teléfono, entonces se los envío directamente, que eso hace muchísimos años lo hacíamos y todavía se puede hacer, pero que ya casi no se utiliza, pero igual se puede hacer. Entonces, como ellos ya lo tienen en el teléfono, se les recibe en la puerta, se les va explicando el paso a paso y que ellos lo vayan leyendo en el teléfono. En ese momento ellos tienen el teléfono a mano con el documento ya descargado y vamos a ir repasando punto por punto, ¿ok? Cómo tiene que ir haciendo el ingreso al laboratorio y cuáles son los reglamentos, ¿ok? En este caso, ahí les tengo, por ejemplo, las imágenes de lo que nosotros utilizamos como reglamentos. Por ejemplo, el reglamento de ingreso al laboratorio se les va leyendo. Ese es el mismo reglamento que está puesto dentro del laboratorio en la parte donde ellos se cambian. Entonces, en esa parte vamos a ir repasando pasito por pasito. Ahora, nosotros tenemos unas gabachas. Esas gabachas las utilizan cualquier persona que ingrese.
es un poquito complicado porque son gabachas, no son personalizadas, entonces a veces son aquellos pequeños encontronazos entre los mismos estudiantes por agarrar ciertas gabachas que les quedan o ciertos zapatos que les quedan. Entonces a veces al principio es un poquito caótico, ya después ellos ya identifican qué es lo que les sirve, qué no les sirve, entonces ya es más fácil para ellos hacer el ingreso. Y hay que leer todas las normas con ellos, ir repasando cada una de las normas, porque si bien es cierto, el compañero José dice que el estudiante no se puede aburrir y tiene razón no se pueden aburrir, pero que también es importante que ellos sepan cuáles son las normas, de por qué si ellos se ponen a jugar dentro del laboratorio porque están aburridos, se pueden generar un accidente. Que existen reactivos que no se tocan, que existen reactivos que se tocan de una manera. O sea, no en un laboratorio como el de nosotros, por ejemplo, tenemos reactivos que los chiquillos no van a utilizar, pero que son peligrosos para ellos. Entonces, a eso se les explica, se les dice cómo ingresar, qué tienen que usar, qué no tienen que usar. Toda esa parte es la parte introductoria al laboratorio. En esta parte, generalmente, yo duro aproximadamente unas 2 lecciones, y dependiendo del tamaño del grupo, dependiendo del grupo, ¿verdad? Porque hay grupos que es muchísimo más fácil que otro, todos lo sabemos, hay grupos que es muchísimo más fácil trabajarlos que los demás, pero sí, en un tiempo general, toda esta parte introductoria, todo lo que es la parte de reglamentos, se lleva aproximadamente 2 horas. Entonces, en la primera parte de la clase se va con la parte de reglamentos. Después nos vamos a lo que es la parte de revisión de instrumentos y equipos. Aquí es donde yo como docente le puedo demostrar a los chiquillos que yo realmente sé lo que estoy haciendo dentro de ese laboratorio. ¿Por qué? Porque yo los llevo a ellos, a cada uno de ellos, por las áreas que tenemos en el laboratorio y se les va explicando a cada uno qué material, qué equipo es el que tenemos ahí, para qué se utiliza, cómo se utiliza, cuáles son los cuidados que hay que tener con ese equipo. Y esta es una parte que me sirve no solamente para trabajarlos a ellos dentro del trabajo cotidiano, sino que adicionalmente yo les dejo una tareita a ellos, que la tengo por acá, en donde ellos esta tarea, por ejemplo, también la tienen previamente en el teléfono. Entonces, como yo voy hablando, ellos van escribiendo los usos que yo les voy diciendo y toman la fotografía con el teléfono, la introducen ahí y después me envían a mí ese documento como una tarea. Pero entonces, de esa manera estamos incorporando y estamos utilizando el laboratorio, las clases que damos en el laboratorio, no solo como trabajo cotidiano, sino también como lo que es la parte de tarea, y estamos con los chiquillos que utilicen sus propios celulares. Porque el uso de cuadernos también aquí es complicadillo porque hay que ingresar material y se puede llegar a ver algún tipo de contaminación, ¿verdad? Entonces, en este caso, el teléfono nos viene muy bien. Actualmente existen muy pocos estudiantes que no tienen teléfono. No sé si les pasa a ustedes, pero en el caso de nosotros, aunque sea hay un telefonito viejo y todo, pero todo el mundo tiene su teléfono, y en algún momento se conectan a internet, ¿verdad? Entonces, por eso también hay que mandarles todas las cosas con su debido tiempo. En esta parte de revisión de instrumentos y equipos, uno se lleva aproximadamente otras 2 horas. Entonces, ya en una clase, en 4 horas, ya yo cubro todo lo que es la parte introductoria y preparatoria de lo que es la parte de laboratorio. Ese día, generalmente, si me sobra un poquito de tiempo, porque como les digo, a veces hay chiquillos que se manejan mejor que otros, entonces los ponemos a trabajar con los microscopios y los estereoscopios para que ellos vayan entreteniéndose y vayan viendo algunas de las cosas que les aparece ahí. Luego hacemos ya la segunda lección, es una práctica de medios. Y aquí tenemos 2 opciones. En el caso de nosotros, ¿verdad? Que nosotros manejamos soluciones madre y un medio MS. Ok, entonces, cuando usemos soluciones madres, yo creo que las soluciones de madres es lo que trabaja casi todo el mundo en sus laboratorios. Esta práctica
nosotros usamos soluciones madre más que todo para que ellos practiquen. No utilizamos las soluciones madre para los proyectos o para lo que es la parte de hacer medios para las prácticas. O sea, esta parte de las soluciones madre, en el caso de nosotros, es meramente informativa. Entonces, para esta parte hay dos opciones. O elaboramos previamente las soluciones madre que ustedes ven en esta parte de ahí, para que ellos hagan el paso final, que es la parte de la elaboración del medio, o elaboramos desde cero las soluciones, que es un poquito más complicado, ¿verdad? En el caso de nosotros, procedemos a hacer esa parte final, ¿verdad? Esa partecita final, porque nosotros generalmente trabajamos con otro tipo de medio. Entonces, ellos utilizan toda esta parte de aquí. Vamos explicando, obviamente, se va explicando cómo fue que se hicieron esos medios, esas soluciones madres. Se les va explicando y se les va asignando a cada uno de ellos un paso para ejecutar dentro de la solución que vamos a ir haciendo. Vamos a hacer solamente 1 litro de medio y cada uno de los chicos va viendo y va haciendo su colaboración. En este caso, este es un grupito más o menos de 13 estudiantes y nos dio un chancecito como para que cada uno hiciera algo dentro del proceso. Entonces, así todos los chicos ven lo que están haciendo y participan y no se aburren, ¿verdad? Que esa es la parte importante. Entonces tenemos esa y otra cosa importante acá, nosotros como casi no usamos soluciones madre, los medios o las soluciones que tenemos ahí están muy viejitas, entonces no las recomendamos generalmente para hacer medios para plantas que vayan a hacer parte de la parte productiva. Lo que nosotros principalmente utilizamos es el medio MS. ¿El medio MS qué es? Para los que nunca han estado con esto, es básicamente un polvito que ya tiene todo lo de las soluciones madre que hicimos. Entonces, es muchísimo más sencillo porque nada más tenemos que pesar. El MS completo son 4.4 gramos por litro. Es lo único que tenemos que pesar. Ya no tenemos que ir haciendo ni soluciones madre ni nada por el estilo, ¿verdad? Es un poquito más caro, obviamente, sí, porque es más carillo lo que es tener ahí el medio MS, pero es muchísimo más sencillo. Ahora bien, en esta parte necesitamos desarrollar ciertas habilidades dentro de los chicos, principalmente lo que son las habilidades del pesado. ¿Okay? Porque aquí ya todo va pesado y de medido y aforado. Ahora, ahora sí, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros con eso? Básicamente aquí, y esto es algo que no necesariamente lo tengo que hacer dentro del laboratorio, con una pesa cualquiera, una balanza cualquiera, incluso de las que tenemos ahí en la casa, de las que pesamos para los alimentos, podemos agarrar y vamos a sustituir cada uno de los ingredientes que utilizamos en un medio normal por algo más común. Por ejemplo, azúcar en polvo, café. Yo utilicé, bueno, el azúcar regular que se utiliza principalmente, el café para simular el carbón, que eso es algo opcional, azúcar en polvo para simular el MS. Y la idea es esa. Podemos utilizar harina, podemos utilizar cualquier tipo de polvo que podamos encontrar por ahí. Y podemos utilizar frascos que yo sé que una taza, algo que nosotros tengamos por ahí a mano para que los estudiantes vayan desarrollando la destreza del pesado, ¿verdad? Porque eso también es muy importante. Cuando nosotros empezamos esta parte, yo les digo muy claramente a ellos que las cosas que nosotros tenemos para lo que hacemos medios, al final de cuentas tienen un costo. Y parte de las cosas es que no puedo retornar al frasco
algo que ya saqué del frasco. Entonces muchas veces ellos no tienen la noción del peso de ciertas cosas y echan de más o echan de menos. O sea, en esta primera parte, por eso se ponen con otros ingredientes, para que ellos vayan adquiriendo esa destreza de ir viendo, de ir pesando, de que si les falta poquito, que saco poquito, o sea, toda esa parte, a ellos, con esto yo, o sea, no pierdo nada, que si echaron más café de la cuenta, que si echaron, si se les regó el azúcar en polvo, no hay problema porque aquí estamos experimentando, ¿sí? Estamos probando las cosas. Y como les digo, o sea, esta parte de aquí, este tipo de medio, lo puedo hacer en un aula normal, con una pesa normal, y los chiquillos van practicando. O sea, no necesariamente tengo que tener un laboratorio para hacer esa parte. Siempre es importante que nosotros hagamos cierres, que una vez, no solo que el estudiante ya haya adquirido las habilidades y pueda hacer los medios solos, sino que al final de la clase yo necesito sentarme, agarrar unos minutitos y hablar con ellos de qué les pareció la clase, de qué aprendieron, y cuáles son las cosas que ellos pueden ir mejorando para la siguiente clase, no solamente con la parte de medios, sino también con la parte de transferencia. Entonces, siempre es necesario sacar un ratito después de la clase para ver y hablar con los estudiantes. Aquí uno se da cuenta cuáles son las cosas que les gustaron, cuáles cosas no les, digamos, tenemos que mejorar para llegarles más directamente a ellos. Pero sí es importante esa partecita, ¿verdad? Que sentarnos a conversar. En el caso de nosotros, nos sentamos a conversar y al final, después de que ya ellos han practicado bastante, los tiramos al ruedo y aquí es donde empezamos a elaborar medios. Esta clase se lleva sus 4 horas, o sea, es una clase completa para 14, 15 estudiantes, toda una tarde, toda una mañana, aprendiendo a hacer medios, ¿verdad? Porque es bastante, para ellos al principio les cuesta mucho, ¿verdad? Ya una vez que ellos aprendieron, de ahí en adelante empezamos a hacer medio para las siguientes prácticas, para que ellos mismos utilicen. En el caso de nosotros, hacer medio para los proyectos que se tienen en la parte productiva, que si José, y tenemos una coordinación, me dice, Andrea, necesito 3 bandejas de medio de orquídeas. Entonces, ya yo llego y con los chiquillos, de chiquillos necesitamos hacer tantos litros de medio de orquídeas y ya ellos van y lo hacen. Llegar a ese punto cuesta unas 3 o 4 clases diferentes, pero sí se puede hacer, ¿verdad? Es el punto de que ellos solitos van y hacen lo que tienen que hacer. Luego tenemos lo que es la parte de la práctica de cámara de transferencia. En esta parte de la práctica de cámara de transferencia tenemos 2 fases. La primera fase de limpieza y la segunda, el uso de la cámara de transferencia en sí. Ahora bien, nosotros tenemos la ventaja de que hay estudiantes que han participado en talleres exploratorios y han recibido una capacitación previa, por decirlo de esa manera. Tienen cierta experiencia en lo que es la parte de laboratorio. Entonces, y tenemos estudiantes que no tuvieron no recibieron esos talleres, entonces no tienen esa experiencia. Lo que hacemos en este caso, como los espacios en las cámaras de transferencia es reducido, ¿okay? Generalmente yo lo que hago es identificar a los que ya tienen un poquito de experiencia con los que no tienen no tienen experiencia y los ponemos a trabajar juntos, de tal manera de que los mismos estudiantes vayan guiando a los que no saben en cómo hacer las cosas. Obviamente al principio tenemos un repaso general que yo les doy a los chicos, pero la idea, como uno no puede estar todo el tiempo con ellos, porque desgraciadamente no es así, los juntamos y los ponemos de tutores, ¿ok? Principalmente en lo que es la parte de la limpieza de cámara. Usamos lo que son estudiantes tutores para que les vayan explicando a los que no saben cómo ir haciendo la limpieza, cómo ir haciendo la transferencia, cómo ir trabajando en esta parte de lo que es la parte de la cámara. Para lo que es el uso de cámara de transferencia, nosotros a ellos
bueno, les tenemos este video, yo creo que sí nos da tiempo de ver el video. Este video que se hizo es un video que lo hicieron unos estudiantes lo grabaron junto con la profesora Mónica. Se sube a un enlace del Drive, se les manda a los estudiantes, porque es un videito muy pesado que no se puede mandar por WhatsApp, solo se puede mandar por Telegram, por cierto. Si los estudiantes tienen Telegram, pues se les manda por Telegram, pero si no, se envía un link a un Drive donde ellos van a hacer la descarga del video. ¿Para qué es esto? Para que, como les digo, yo no tengo todo, o sea, no puedo estar con ellos siempre. Entonces, muchas veces ellos tienen una duda en ese momento y yo no estoy disponible para poder aclararles la duda. Entonces, la idea del video es que ellos tengan material a mano que puedan consultar en caso de duda y que no esté el profesor en ese momento trabajando con ellos, porque yo puedo estar solucionando alguna situación con otro compañero en otra cámara de transferencia, puedo estar haciendo medio, que en ese momento me sonó la autoclave y necesito ir a revisar urgentemente la autoclave. Entonces, este tipo de materiales les sirve a ellos como un tipo de actividad asincrónica, que no necesito estar yo ahí para poder aclararles una duda, pero que sí, ellos tienen cómo aclarar la duda, porque eso es muy importante. O sea, no es dejarlos completamente solos, es darles ahí los materiales o el apoyo que ellos tengan a mano para poder hacer las cosas y darles un poco más de independencia. Entonces, vamos a ver un poquito del video. Me dicen si se escuchan. No se escucha, Andrea. Bueno, ¿No por lo me menos yo no escuchan? lo escucho. Déjenme ver, porque creo que es... Está. Ahí están viendo. Sí, sí, ahí estamos viendo, ahí se ve el Ok. compartido. Listo, Ahora ahí sí se se escucha escucha. ya. Ok. Sí, sí.
Ok, compañeros, vean, creo que algunas personas tuvieron algunos problemitas para ver lo que es la parte de la presentación. Aparte de lo que es el video, lo que interesa de esto, compañeros, es que nosotros tenemos que crear material para que los estudiantes tengan a su disposición para poder que ellos estén revisando las cosas. Por eso les decía que a veces al principio es un poco cansado para mí como docente, porque yo tengo que ir creando todo este material para que ellos vayan teniendo ahí, para irles dando la independencia de que uno no tenga que estar ahí siempre con ellos, presente para irles aclarando las dudas. Entonces, en lo que es la parte del uso de cámara, de igual manera, compañeros, este video lo van a tener disponible. Es un video que yo lo subí a un link en YouTube, entonces también lo van a tener disponible para que lo vean y lo conversen entre ustedes. Importante que cada quien vaya haciendo también su propio material con las cosas que puedan utilizar dentro de sus posibilidades. Okay, dentro de las posibilidades, si no puedo tener un laboratorio, voy a simular un laboratorio de micropropagación y puedo ir ahí, que los chiquillos vayan viendo cómo ir haciendo las cosas. También es importante, compañeros, que hacer visitas. O sea, si hay de un laboratorio de unos compañeros que está cerca, de ir a visitarlos. En el caso de nosotros, por ejemplo, este año tuvimos a los compañeros de Piedad Sur. Ellos tienen su laboratorio, es un laboratorio diferente al de nosotros, pero tienen su laboratorio, entonces se puede tranquilamente hacer intercambios de estudiantes, podemos llevar estudiantes a otros colegios a hacer prácticas de laboratorio. En nuestro caso, nuestro laboratorio está completamente abierto para que cualquier persona que quiera llegar, con muchísimo gusto lo vamos a estar recibiendo. Como les decía, hay ciertas consideraciones y que lo decía el profesor José también a tomar en cuenta. Yo necesito tener material para trabajar con los chicos, que yo necesito, antes de ingresar al laboratorio y hacer las prácticas de laboratorio, tener material para que ellos practiquen, tener las cosas para que ellos utilicen. ¿Por qué? Porque yo no voy a empezar
por ejemplo, una práctica introductoria con el mismo material que voy a utilizar para multiplicar, porque me va a llevar mucho tiempo que esa planta que yo ingresé, que yo hice el trabajo ahí, me vaya a crecer lo suficiente para poder transferir más adelante ese material. Si tenemos suficiente tiempo a lo largo del año, lo podemos hacer, podemos ir viendo las diferentes fases, pero yo sí necesito tener material para que ellos trabajen. En el caso de nosotros, tenemos un material que es pitaya, tenemos mucha pitaya, la pitaya es muy fácil de propagar y no me duele que se contamine, ¿ok? No me duele que se pierda la pitaya porque tenemos suficiente y es muy fácil de obtener más. Entonces, les da la libertad a los estudiantes para poder practicar sin el miedo de que si les va a quedar mal, entonces que ya perdimos un montón de material que no teníamos derecho a perder. En el laboratorio también tenemos material que no podemos perder. Por ejemplo, hay un material de camote que no podemos perder. Y ese material sí lo trabajan los estudiantes, pero cuando ya han pasado por otros procesos, por el proceso de la pitaya. Después de la pitaya pasamos a la vainilla, que también tenemos bastante y es fácil de propagar. Después pasamos a los otros tipos de orquídea y finalmente les damos las más complicadillas, que es la parte de camote y la parte de musáceas. Y así ellos van viendo cada cosa y adquiriendo habilidades que me van a permitir que cuando ya lleguen a la parte de por ejemplo, camote, las pérdidas por contaminación sean muy pocas. Y aquí también me va a permitir, por ejemplo, con la pitaya, poder identificar cuáles chiquillos tienen mejores habilidades de propagación que otros, porque todos nacemos con características diferentes. Hay estudiantes que esta parte de propagación se les da muy bien. Hay otros estudiantes que no se les da tan bien. Entonces, poder identificar cuáles son los estudiantes que necesitan un poquito más de apoyo que otros, ¿verdad? Y que van a ir hay estudiantes que van a ir más rápido en el proceso, hay otros que van a necesitar más práctica. Entonces, esta parte de tener ese material vegetal necesario me va a ayudar a ir identificando todo eso y no perder material que sí voy a necesitar. No sé si tienen alguna duda, pregunta. Bueno, mientras los compañeros y compañeras tal vez hacen ahí como alguna observación de antemano, ir agradeciéndole a usted y a José, por supuesto, por contar la experiencia que ustedes han tenido. Y yo quiero rescatar, ¿verdad? Porque yo creo que ya lo decías anteriormente, ¿verdad? El caso tuyo es una experiencia de alguien que no es biotecnólogo, ¿verdad? De formación inicial, aunque en el último año realmente reconocer que esta alianza que has hecho con José te ha permitido sacarle mucho provecho al laboratorio. A mí me gustaría, como de algunas de las cosas que apunté y después para escucharte más bien con una, a ver si las ves de la misma forma. Creo que lo primero es perderle un poco el miedo al laboratorio, ¿verdad? Yo creo que si no nos da miedo tocar una Brahman que vale 1 millón de colones, yo no sé por qué a veces nos da miedo tocar una balanza, ¿verdad? Que a veces lo que vale son 50.000 colones, ¿verdad? Pero bueno, las cosas son diferentes. Lo que pasa es que en un sentido de proporcionalidad, nosotros como docentes debemos perderle ese miedo a cruzar la puerta, pero también, ahora que lo decía José, la experiencia de un estudiante comienza desde que se pone la gabacha, ¿verdad? Ya el hecho de ponerse los zapatos y las gabachas y el cubrecabello, ya realmente el estudiante está viviendo una sensación diferente, verse ahí todos con esas gabachas blancas, ¿verdad? Porque cuando hemos ido a tus lugares a todos nos toca, y a los otros colegios nos toca disfrazarnos, ¿verdad? Ya ahí es una sensación muy bonita y creo que también el hecho de limpiar, ordenar y conocer, y ya estamos dentro de un laboratorio de micropropagación. Te tomó un año, seguramente con los estudiantes, llegar a la cámara de flujo, pero también podemos empezar pesando azúcar, pesando café, como dijo José, midiéndole el pH a diferentes soluciones, igual a la solución de café, a la solución de... Y esa es la aproximación que tenemos que tener a los equipos. Yo sé que no todo el mundo tiene
el laboratorio de micropropagación, pero lo dijiste al final muy bien. Definitivamente puedo hacer algunas prácticas que están en el librito que José nos presentó y algunas de ellas las puedo hacer inclusive hasta sin tener todavía el laboratorio. Ahí vamos avanzando poquito a poco. ¿Qué piensas sobre esas apreciaciones, Andrea? ¿Cómo lo ves? Sí, muy acertado, o sea, hay que perderle el miedo. Nosotros, lo que pasa es que a veces yo veo esto al principio un poquito más complicado, fue porque, y también lo he discutido con José, al principio a los biotecnólogos como que no les gusta, no les gustaba mucho que uno llegara al laboratorio porque uno tendía a desordenar las cosas, que los chiquillos a contaminar, que hay, como mencioné al final, hay unos que tienen más habilidades que otros, entonces requieren más atención que otros, ¿verdad? Entonces, a veces José pecaba de que no, mándeme a fulanito y a sutanito, ¿verdad? Que son los que se le hace más fácil. Hay que perderle el miedo. O sea, como dice usted, a veces nosotros, igual, en campo, los que manejamos drones, o sea, los que tenemos la parte del dron, o sea, no nos da miedo volar un dron que se nos caiga, andan volando ahí más de 4 millones de pesos. Sin contar el resto del equipo. No nos da miedo utilizar ese equipo o tal vez sí nos da un poquillo de pena utilizar el equipo, pero lo usamos. Es exactamente lo mismo con el laboratorio, o sea, es entrar, es perderle ese miedo. O sea, yo este año he tenido también una curva de aprendizaje de ver qué puedo hacer sola y qué necesito una supervisión. O sea, por ejemplo, para manejar el autoclave, nosotros tenemos un tipo de autoclave que no se maneja en los otros laboratorios, que es un autoclave grande. Entonces, para ese tipo de autoclave, tuvo que venir el compañero y darme a mí directamente una clase, yo apuntar, tener todo el apunte ahí para yo poder manejarlo sola. La primera vez que lo utilicé, dije, ahí sí, ni modo, tengo que tirarme al ruedo y usarlo, ¿verdad? Ya ahora más bien estoy enseñándole ahí a los chiquillos y le estoy enseñando también a la otra compañera que no, que nunca había utilizado un aparatito de esos, pero es quitarle el miedo. Al final de cuentas, el aprendizaje en el laboratorio está desde la puerta, desde que él va a ingresar, desde que el estudiante ingresa, ahí está aprendiendo. O sea, ahí está aprendiendo y desde ese momento, o sea, ese es nuestro espacio del docente y del estudiante. O sea, que él ingrese, sepa cómo hacer las cosas, cómo ingresar, a dónde ir, qué hacer, dónde están las cosas, qué puede, qué no puede hacer, porque también hay que darle ciertos límites. Hay cosas que ellos no necesitan, al final de cuentas no necesitan la supervisión. Por ejemplo, yo ahora con los chicos, nada más les digo, chiquillos, hay que hacer medio, me dicen cuántos litros, les digo yo la cantidad y ellos ya van solos a hacer las cosas. Al principio cuesta porque hay que enseñarles todo, desde dónde están las cosas, cómo se usan, cómo calibrar un pechímetro, ¿verdad? Cómo calibrar un pechímetro, que a veces a nosotros mismos se nos olvidaba cómo calibrar un pechímetro, dónde están las cosas de los reactivos. Es un proceso bastante largo, bastante tedioso al principio, pero que sí hay que hacer. O sea, hay que quitarles el miedo de que el laboratorio no es para uno y yo no me meto al laboratorio, porque también ahí, si no nos metemos a un laboratorio, si no hacemos ese tipo de prácticas, tampoco vamos a poder identificar a aquellos estudiantes que tienen una habilidad especial para ese tipo de cosas. Como ya me pasó, por ejemplo, con los chiquillos de noveno, ya descubrimos que hay un chico de noveno que es excelente para cuestiones de laboratorio y que nunca había ingresado a un laboratorio. Entonces, si no nosotros no perdemos ese miedo al principio, no podemos estimular que nuestros estudiantes hagan y encuentren habilidades que ni siquiera ellos sabían que tenían. Sí, y también, muchas gracias. Más bien, dos cosas. Antes de darle la palabra también a los compañeros, y no sé si José también está por ahí para que pueda hacer un cierre, porque creo que ya iríamos cerrando, es el hecho de que en todos los años que ustedes en Turruares y en los otros centros educativos han estado trabajando, muchos de los documentos que mencionabas, Andrea, ya están diseñados. Por ejemplo, si alguien en algún momento quiere un borrador de un reglamento, es un documento que ya está diseñado. Si alguien quiere un borrador, por ejemplo, de cuál es el uso y el manejo de cada uno de esos equipos, también hay tutoriales y hay documentitos que se han preparado. Entonces yo creo que también
el camino que otros compañeros han llevado en la zona atlántica, en Piedades Sur, en Turruares, ha permitido que hoy tengamos un bagaje de información que se puede compartir y que, bueno, lo hemos visto también en el caso de la gente que llama mucho a José, que la llama a usted, que pide material, que hacen las visitas y que eso está disponible. Más bien eso es material que que se ha generado, que está en la nube y que se puede poner a disposición. ¿Cómo ves esa parte? Sí, yo creo que nosotros hemos avanzado mucho en los últimos años. Esta pandemia nos obligó a nosotros a, sí, a poner en papel todo lo que nosotros hacemos y a poner a disposición de los demás lo que nosotros hacemos. El hecho de que a mí me den una llamadita porque tienen una duda con alguna cosa no es un problema, no es un problema que nos pidan un documento. Yo creo que todos los que estamos acá hemos pasado en algún momento por una situación de que tenemos que dar algo y no sabemos qué documentación o qué darles a los chiquillos porque no todos sabemos de todo. O sea, cada quien tiene sus habilidades, cada quien tiene sus puntos fuertes. Entonces, yo sé que, por ejemplo, en cuestiones de vuelos y de drones, yo le doy una llamadita a don Carlos, que yo sé que él me va a ayudar, que si tengo un problema en el laboratorio, yo le pego una llamadita a José. Saber ese apoyo que tenemos entre nosotros, que hemos ido creando documentos y no somos tacaños ni egoístas con los documentos. Creo yo que tenemos la oportunidad de compartir entre nosotros y de apoyarnos entre nosotros, porque al final de cuentas lo que estamos haciendo es mejorando la visión de la especialidad a nivel nacional, ¿verdad? Que es también muy importante que ocupemos un puesto y a nivel nacional entre nosotros mismos, que nos apoyemos y llevemos esta especialidad al siguiente nivel, ¿verdad? Bueno, hay que tomar en cuenta que hace un par de años yo creo que en drones nadie sabía nada y Andrea hoy No, capacita a nivel nacional en sí, drones, ¿verdad? también. Eso es importante. Y Carlos, y bueno, al final nos convertimos en expertos cuando nos quitamos como todos los miedos, ¿verdad? Porque hay compañeros que vienen detrás de nosotros queriendo aprender también sobre lo que estamos visualizando. Pero bueno, Andreita, te doy el espacio para que hagas el cierre. Yo no sé si José está por ahí también para escucharlos a los dos y les daríamos un par de minutos. José, y si no, usted hace el cierre, Andreita, agradeciéndole también a los compañeros y a las compañeras, decirles que va a estar disponible el material. Ah, bueno, Andrea, esa es Sí, usted. Dale, no voy a sí, no, decir nada. ya le iba a decir yo, les comparto aquí, compañeros, es la guía de trabajo, ¿verdad? Que esta guía de trabajo corresponde eh, a 4 preguntas. Básicamente, la primera tiene que ver con lo que hablábamos de las diferentes áreas de laboratorio. La idea es que ustedes coloquen la descripción de cada una de estas áreas, a qué se refiere cada una de estas áreas y qué tipo de estrategias metodológicas puedo utilizar yo como docente para trabajar en esa área. Decir, mira, en el área de amortiguamiento voy a trabajar normativa de ingreso por medio de una exposición, etcétera. Preparación de medio, voy a utilizar la que damos aquí, por ejemplo, que es pesar diferentes tipos de ingredientes, etcétera, en lavado, o sea, cada una de esas áreas, ¿qué puedo hacer yo como docente para trabajar con los estudiantes? Después tenemos esta otra preguntita acá, que es básicamente un croquis de un laboratorio. Ese croquis fue el croquis de laboratorio de que tenemos nosotros actualmente. La idea que es esto, que nosotros aquí se les da las diferentes áreas. Conforme que fue explicando José, simplemente agarramos y colocamos el número en el área que corresponde. Si ustedes tienen laboratorio y tienen un croquis de su laboratorio, aquí lo pueden ingresar, no hay ningún problema. Si no tienen laboratorio, utilizamos este. Si tienen laboratorio y tienen el croquis de laboratorio, vamos a utilizar el croquis que ya tienen ustedes en sus laboratorios. O si quieren utilizar el croquis de algún laboratorio que ustedes conozcan, ¿verdad? Eso también queda a libre opción. Después, en esta parte de acá, vamos a buscar al menos 15 instrumentos o equipos
pHímetros, autoclave, todo lo que el compañero José también empezó a darles ahí, que está en la presentación del compañero José, vamos a escribir el nombre del equipo, la descripción, ¿verdad? Por ejemplo, el pHímetro es un aparato que se utiliza para medir el nivel de pH en diferentes sustancias, qué sé yo, ¿verdad? ¿Qué cuidados tengo que tener con el pHímetro? Ok, cuidado al momento de utilizar el electrodo, que no se me quiebre, de tener el pHímetro calibrado, ese tipo de cosas, ¿verdad? Y finalmente, aquí está el enlace del video que estuvimos pasando en la presentación. Para aquellas personas que tuvieron problemas, ahí está el video para que lo estén repasando, para que lo vean. Me dicen, por favor, si tienen algún problema con la visualización del video, porque ese video está en mi página de YouTube, entonces a veces a uno se le olvida si lo pone público o no lo pone público. Entonces, si tienen problemas con esa reproducción, por favor me avisan. ¿Qué es la idea? Que ustedes vean ese video y comenten con al menos unas 5 ideas. No solamente con lo que ven del video, sino con lo que hemos visto en las presentaciones, 5 medidas de seguridad que deberíamos implementar al trabajar en un laboratorio de micropropagación. Entonces, esa sería la guía para trabajar durante esta semana. La última oportunidad para alguna pregunta, ¿verdad? Porque si no, cerraríamos. Sí. Listo, José, es que no te veíamos, no te quería comprometer más. Dale, José, si quieres haces el cierre. Sí, no, bueno, muchas enseñanzas nos deja esta experiencia. Creo que a veces, bueno, pasan cosas que lo hacen a uno replantearse y reaprender a trabajar. Yo les quiero enfatizar de que, bueno, cuando estamos en procesos de aprendizaje, con los compañeros también tenemos que tener la sensibilidad y la apertura y todas las mismas aptitudes, habilidades para enseñarles. Ellos, bueno, la experiencia de ahora nos abre un camino muy importante para poder trabajar mejor, trabajar beneficiando a mayor cantidad de personas y siento que son cosas que uno va aprendiendo con el tiempo. Ahí Andrea fue bastante enfática, ¿verdad? En mencionar cómo se desarrollan y creo que exponer las realidades tal y cual son, tal vez nos hace ver la realidad de otros colegios y por ahí tal vez el mayor aprendizaje de este año ha sido ese, ¿verdad? Que traten entre ustedes de facilitar los procesos, de hacerlos más sencillos, de reunirse, de estar y quitarse cualquier idea de que no, él no puede o no, ¿verdad? Que a veces uno tiene y estas experiencias lo hacen a uno mejor como persona y mejor compañero y bueno, ahí estuvimos exponiendo algunos de los resultados muy favorables. Y bueno, por otro lado, ahí Andrea decía en la presentación que la formulación MS era como más cara, pero ahí sí, bueno, la vez pasada nosotros lo habíamos comprobado. Yo les recomiendo la formulación MS cuando estén trabajando en producción. Es mucho más caro comprarlos por aparte, todos los reactivos para hacer las soluciones madre. Sin embargo, como decían, como estaba diciendo Andrea, bueno, ¿para qué vamos a gastar reactivos? ¿Verdad? Si tenemos algunas otras cosas que se pueden sustituir. Eso a mí no se me hubiera ocurrido, ¿verdad? Eso es lo bueno de compartir procesos, a aperturarlos para recibir retroalimentación y ver otras formas de hacerlo. Abre mucho las posibilidades y nos hace ver diferentes las cosas. Y creo que, bueno, si hay algo importante de esta charla es esa, ¿verdad? Traten de hacer que las cosas funcionen para levantar proyectos, para levantar unidades productivas que necesitan, ¿verdad? Esos apoyos. Y bueno, por mi parte igual,
Les dejo por ahí mis contactos con Minor por si algún momento quieren venir al laboratorio. Ahí en Buenos Aires viene una compañera ahora en octubre o noviembre, que había un compañero que era por ahí. Y los invitamos a que puedan venir y ver principalmente ese trabajo que hacen los profesores, ¿verdad? Que es tan importante, la mediación pedagógica y cómo pueden manejar los grupos. Bueno, de mi parte muy agradecido y ahí estamos para colaborar en lo que podamos. Muchas gracias. Remítale mi agradecimiento al área administrativa del CTP Turrubares, que siempre ha tenido muchísima apertura, y a cada uno de los directores y directoras de sus colegios que les da el espacio para poder estar el día de hoy acá. Yo no sé, Andreita, si quería decir despedirse, y si no, muy buenas tardes a todos y a todas y que tengan un bonito fin de semana. Sí, no, nada más agradecerles a todos por estar aquí hoy, ¿verdad? Y ya saben, cualquier duda, cualquier situación, ahí con muchísimo gusto les atendemos ahí el teléfono. A veces no es tan rápido atenderles el mensajito, pero en algún momento se los atendemos y pierdan el miedo, o sea, pierdan el miedo y hagamos prácticas para los chiquillos. No necesariamente necesitamos tener un laboratorio. O sea, algo en nosotros tenemos ahí en las bodegas de la especialidad que podemos utilizar y que podemos, con los chiquillos, pueden ir aprendiendo toda esta parte. Entonces, muchísimas gracias por estar todos aquí y que pasen una linda tarde. Muchas gracias.